Buenos días. En contados minutos daremos inicio a nuestra conferencia magistral. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat o durante esta. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se va a compartir y publicar en el canal de YouTube para la empresa y consulta de todos. Gracias.
Buenos días y bienvenidos al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 18 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy con el ingeniero Plinio Garzón, quien nos va a hablar sobre la salud del concreto. Pero antes, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, va a realizar un saludo de bienvenida. Así que adelante, José Manuel. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todos y todas. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la gerencia de tecnología y la dirección de ingeniería especializada les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral titulada La salud del concreto, a cargo de Plinio Fernando Garzón Leal, ingeniero civil, consultor y docente universitario, muy destacado, reconocido y respetado por su conocimiento y experiencia en el campo de las estructuras. Desde hace más de 30 años, quien ha asesorado a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en diferentes proyectos que involucran estructuras hidráulicas. Recordemos que las estructuras hidráulicas son canales, sumideros, pozos de inspección, cámaras, cárcamos, pondajes, presas, box culvert, tanques de almacenamiento, edificaciones, estructuras de control, estaciones de bombeo, interceptores, colectores, túneles, infraestructura de plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual, entre otros. Bueno, ya diciendo esto, le doy la palabra a Andrea para que continúe con la presentación del ingeniero Plinio Garzón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y recuerden agendarse para nuestra próxima conferencia que va a ser el viernes 8 de julio, en la que nos va a acompañar el ingeniero Humberto Triana, quien fue gerente de planeamiento, gerente corporativo de tecnología y gerente corporativo ambiental de nuestra empresa. Y antes de empezar, vamos a conocer un poquito más acerca de Plinio Garzón. Él es ingeniero civil, magíster en conocimiento en estructuras de la Universidad Nacional, experto en diseño estructural de edificaciones, puentes, cimentaciones y estructuras de contención e hidráulicas. También en evaluación de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de estructuras en patología estructural. Actualmente es profesor de cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana y fue profesor del convenio con la Universidad Nacional de PAE para el curso de actualización en construcciones sismo resistentes e inspección de edificaciones después de un sismo. Trabajó en la Universidad de La Salle, la Uniagraria, la Universidad Católica y la Universidad La Gran Colombia. Es gerente de la empresa Consulobras desde el año 1990, en donde cuenta con experiencia en proyectos de diseño estructural, en dirección de interventorías de diseño y construcción, coordinación de proyectos, valoración y diagnóstico estructural. Ahora sí, después de conocer la amplia experiencia de Plinio Garzón y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre la salud del concreto. Muy buenos días y muchas gracias al ingeniero José Manuel y al grupo de trabajo de la ingeniería especializada y a la empresa por permitirme compartir con ustedes experiencias que tengo de vida. Buena parte las hemos desarrollado en el acueducto en proyectos bastante interesantes. Entonces, la idea es hablar hoy sobre la salud del concreto. Antes de empezar la proyección, quisiera hacer una pequeña introducción, que el concreto pues es un material que en general uno sabe que se utiliza para la construcción de tanques, edificaciones, plantas de tratamiento de agua residual y potable con sus respectivos componentes estructurales que tiene cada una de estas estructuras, entre otros usos. Las edificaciones que están dentro de esta infraestructura que tiene la empresa, y hay que cuidarla mucho porque es un activo muy valioso. Es decir, la empresa tiene unos grandes activos en estas estructuras y
hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y el cuidado empieza desde su construcción, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y yo creo que ahora sí, si me permite, voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta breve charla. Entonces, creo que es acá. Compartir. Y aquí, ¿por qué no me sale? ¿Cómo hago? Ahí ya la están mirando. Quisiera saber si ya la ven. Listo. Entonces, la charla se llama La salud del concreto. En literatura encuentro uno valores del orden de los, se consumen del orden de 20 millones de toneladas de concreto cada año. Es una magnitud bastante considerable y solo es superado por el consumo del agua. Entonces es la relevancia que tiene esto. En términos generales, el concreto sabemos que lo componen los agregados gruesos como la grava, el agregado fino, la arena, el cemento, pues, o el material cementante en su mayor porcentaje, a veces usualmente solo cemento, y el agua, ¿no? Aproximadamente son 70%, 15-15, puede ser 75-80, es de ese orden, es para tener una referencia. Y esos porcentajes, pues obviamente varían en función de la resistencia a la compresión del concreto, que conocemos como el F' sub C, y su durabilidad. Debido a las múltiples variables y para tener una certeza de lo que se requiere, de que tengamos una mezcla óptima, es necesario realizarle al concreto unos diseños de mezclas. En general, en nuestro medio, en el caso específico para el acueducto de Bogotá, en general el concreto, y por norma está establecido de esa manera, viene de concreteras. Habrá casos excepcionales, porque la norma obviamente no puede abarcar el 100% de las cosas, se trata de abarcar lo que más se puede, pero hay casos excepcionales en lo que por dificultades del transporte, por el volumen del concreto, de pronto es necesario eventualmente hacer un diseño de las mezclas del hormigón. En este caso vale la pena aclarar que hormigón y concreto, en este caso, quiere significar lo mismo, o dice lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene el concreto de planta es más sencillo porque no se preocupa uno por el diseño como tal de la mezcla de hormigón, pero cuando tiene que ejecutarlo en obra, es necesario hacer un diseño de mezcla. Para ese propósito, el constructor tiene que entregarle a la interventoría el diseño de la mezcla, es decir, eso se realiza en un laboratorio, usualmente las universidades lo hacen, la Universidad Nacional, la Javeriana, en fin, entre otras universidades, Asocreto también tiene laboratorio donde hace eso. Y entonces el constructor lleva ya, y yo recomiendo también por experiencia que lleven arena, el agregado grueso grava y el cemento, lo lleven y se hagan dos diseños de mezcla, un diseño con un agregado de una cantera X y otro diseño de otra cantera, tener preferiblemente dos diseños porque a veces hay problemas con las autoridades ambientales, hay problemas de invierno, hay problemas de acceso a retiro del material y es sano tener dos diseños de mezclas para poder uno controlar en obra, y en obra lo más fácil es controlarlo por peso, señores. Eso creo que es una buena recomendación. Adicionalmente, vale la pena recalcar acá que yo no debo mezclar, si yo tengo el diseño de la cantera con ciertas gravas y ciertas arenas, no puedo mezclar la grava de la cantera A con la arena que tengo de la cantera B. Entonces, por favor, utilizar siempre el mismo diseño. En ese diseño, pues obviamente, llámese del diseño que hace las concreteras, que está industrializado, o el que eventualmente tengamos que hacer en las obras, eso tiene especificado una relación agua-cemento, es decir, ¿y qué es la relación agua-cemento? La cantidad de agua dividido en la cantidad de cemento que yo utilizo. Y esa relación es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, porque la norma que tiene la empresa, la NS02, exige una resistencia mínima a la compresión de 280 kilos centímetro cuadrado, que es igual a 4000 PSI, que es igual a 28 megapascales. Y entonces uno tiene que hacer cumplir esa norma, hacerla cumplir a cabalidad para poder
satisfacer la resistencia a la compresión y poder garantizar la durabilidad de las estructuras. Eso es muy importante, por favor, tenerlo en cuenta. Después de tener el concreto ya en obra, de haber hecho la fundida, obviamente hay que tomar los cilindros para poder revisar la resistencia a la compresión. ¿Sí? Cuando tengamos nosotros, alias estoy proyectando en este momento la norma, la NS02, fíjense que en el numeral 421 dice que el concreto mínimo debe tener una resistencia de 4.000 PSI y una relación agua-cemento, también es agua material cementante, de 0.45, ¿sí? De 0.45. Entonces, ¿esto con qué fin? Haciendo un breve repaso, a nosotros los ingenieros civiles, inclusive a nosotros que tenemos más años y incluso a los menores, no nos están enfatizando, por lo menos a mí no me lo enseñaron, con el tiempo lo aprendí, ahora se está tratando de inculcar eso en las facultades, que no solo el ingeniero tiene que revisar la resistencia a la compresión, el F' sub 6, a los 28 días, sino también se tiene que tener mucho cuidado con la relación agua-cemento, hacerla cumplir. Y ustedes, que son uno de los mayores consumidores de concreto, pienso yo a la empresa, por las estructuras que en general son masivas, las estructuras hidráulicas, pues hay que prestarle mucha atención a esto. Entonces, ojo, mínimo 0.45. Eso lo marca la norma para situaciones normales. Si usted tiene situaciones o va a diseñar un tanque, por ejemplo, un tanque de contacto de cloro, donde la agresividad del concreto, perdón, la concentración, la agresividad del cloro es mayor, entonces pues, posiblemente tiene que utilizar una mayor resistencia y una relación agua-material cementante menor, puede ser 0.4, 0.41, depende de la concentración, las normas del ACI 350, que aquí las estoy proyectando, que son como el pan de cada día de los ingenieros estructurales de nosotros. Al lado izquierdo les proyecto las normas que tiene el ACI para lo que es diseño propiamente dicho, y al lado derecho de la pantalla ustedes pueden apreciar las recomendaciones para la parte dinámica, o sea, básicamente para la parte hidrodinámica. Entonces estas son las normas que uno cumple y con base en este par de normas y la NSR 10, que es el equivalente aproximadamente al 318 del ACI, se complementan para hacer los diseños. Dentro de los materiales que tenemos nosotros que conforman el concreto está el cemento, los agregados, el agua y finalmente sale el concreto. A título informativo coloco ahí las respectivas densidades. El concreto tiene una densidad de 0.4 toneladas metro cúbico, los agregados, el cemento y el agua, todos conocemos que es 1. Hay diferentes tipos de concreto en función del peso. Tenemos concretos de peso normal, que es lo que usualmente utilizamos nosotros, 2.4 toneladas metro cúbico, que es igual a 2.400 kilos por metro cúbico. Tenemos el concreto liviano, menor de 1.800, y el concreto pesado, mayores de 3.200. También podemos clasificar el concreto por su resistencia. Entonces tenemos hasta menos de 3.000 PSI de bajo esfuerzo a la compresión. Nosotros usualmente en nuestro video estamos en la mitad, entre 3.000 a 7.000 PSI, y concretos de alta resistencia, cuando uno requiere alta resistencia a la compresión, edificaciones altas, o incluso en la fabricación de puentes, en elementos postensados, se tienen concretos de mayor capacidad, de mayor resistencia a la compresión. Otra de las características importantes del concreto que se debe tener en cuenta para que sea fácil nuestro manejo en obra es el slump o asentamiento. Entonces, también en el diseño de la mezcla también está el slump, que nos facilita el manejo, trabajabilidad, como es el término técnico correcto para referirnos a este tema. ¿Cómo manejo yo la mezcla? Si es una mezcla, y excúsenme la expresión, pero creo que es más fácil de entender. Si yo tengo una mezcla melcochuda, pues es más complicado manejarla, más complicado vibrarla. Entonces eso, el slump, con base en eso, y eso también lo define el diseño, llámese concretero, o llámese que se ejecute en campo en un momento dado, tiene que tener este valor. Otra situación que se nos presenta con el concreto cuando lo tenemos en obra es el sangrado. El sangrado es la tendencia del agua a subir a la superficie del hormigón colocado. Es causado por la incapacidad de los componentes sólidos de la mezcla para retener toda el agua de la mezcla a medida que se asienta. Obviamente esto es indeseable porque hace que el concreto sea débil y poroso.
se puede acumular agua debajo del agregado y genera vacíos. Entonces no es conveniente que se nos presente el sangrado. ¿Cómo prevenimos el sangrado? En términos generales, la literatura nos ofrece estas alternativas, incrementando la finura del cemento, incrementando el silicato tricálcico, agregando aditivos puzolánicos, agregando materiales artificiales que contienen sílice o alúmina, reduciendo el contenido de agua y cambiando la duración de la vibración. Pues obviamente uno en obra no puede tener control de la finura del cemento porque ya viene con eso. Básicamente uno tiene que tener cuidado durante el proceso de vibración del concreto. El proceso de vibración del concreto es importantísimo. ¿Por qué? Si yo no vibro, la mezcla del hormigón no es homogénea. El hormigón tiene que ser homogéneo. Una buena mezcla entre concreto, entre la grava, la arena, el cemento del agua. Si yo vibro en exceso, entonces, ¿qué me va a ocurrir? Que la mayor parte, por no decir que todo el agregado grueso se va para el fondo ese muro, en este caso, que es uno de los elementos estructurales más críticos para construir, por su manejo, por la vibración que se requiere. Entonces, ocurre eso, que la mezcla me queda mal porque no queda homogénea, me queda todo el material grueso abajo y el material fino me queda arriba, por lo tanto ese material pues no es homogéneo. Entonces, si usted tiene unos esfuerzos a los que tiene que exigir el muro, si tengo un muro de 6 metros, por colocar un ejemplo de altura, 6 metros de altura, de pronto me queda el material grueso en los primeros 2 metros y de ahí para arriba tengo solo arena, lo cual pues la estructura no es capaz de absorber esos esfuerzos. Entonces hay que tener especial cuidado con la vibración y adicional al vibrado, pues obviamente yo no puedo verter un concreto, por dar un ejemplo, a 2 metros de altura, porque se me va a segregar. Entonces, es una buena práctica en ingeniería, pues dejar unas ratoneras, unos huecos en las formaletas y verter lo que sé yo, del orden de 70 un metro de altura máximo, y luego va fundiendo y va avanzando. De esa manera uno puede garantizar, teniendo en cuenta esta práctica y una vibración adecuada, una mezcla más homogénea. Aquí les estoy proyectando en este momento, dentro del curado del concreto, después de que yo he construido, tengo que hacer un curado. El curado son básicamente todas las actividades que yo tengo que hacer, todo ese proceso entre el momento en que estoy virtiendo el concreto y el momento en que ya se endurece. Entonces, tengo que mantener una humedad óptima para poder tener una buena resistencia, o más bien, para tener la resistencia que espera el diseño, que tiene el que diseñó la mezcla y obviamente el que tiene el diseño estructural. Entonces, ustedes pueden observar que cuando cubro en el laboratorio, cuando cubro todo el tiempo, cuando ahí están las diferentes gráficas, como pueden observar, a medida que yo tengo un mejor curado, tengo una mejor resistencia, que es lo que estamos viendo en el eje vertical. Entonces, importantísimo el curado. Y ahí viene un comentario importante, señores ingenieros e ingenieras y personal que esté escuchando, y es, yo no me debo engañar. Si cojo los cilindros en una obra, como usualmente sucede, se colocan en una alberca, muy bien curados, bien saturado el concreto, lo recoge la camioneta o lo lleva a alguien al laboratorio, allá tienen también un curado excelente porque está húmedo, hacen el ensayo a la resistencia a la compresión 7, 14, 28 días o en algunos lapsos intermedios si se requiere en un momento dado hacer alguna actividad en la obra, pues para verificar la resistencia, pero resulta que en la obra nosotros fundimos y el curado queda en manos del celador, a veces se funde inclusive en un puente, un sábado, y todo el mundo se va y hasta el lunes viene. Entonces ese es un error gravísimo porque nos estamos engañando. El concreto en la realidad va a tener posiblemente, inclusive se reduce hasta, muestra la literatura y ensayos, inclusive más por debajo del 50% de su resistencia teórica si yo no hago un buen curado. Entonces, tener cuidado con esas prácticas. Debe encargarse a alguien de responder por este curado y no fundir e irnos para la casa porque no está bien. ¿Sí? Por ejemplo, cuando fundimos muros, o más bien, uno de los peores enemigos del curado es el viento. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, para la empresa de acueducto en general, nosotros fundimos muchos elementos verticales, o sea, muros de contención, muros para los boss culvert, muros para los tanques, en fin.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el viento, colocar barreras para el viento, es una manera de protegernos. El viento es muy mala, es decir, afecta de una manera adversa la resistencia del concreto, nos afecta muchísimo esto. Entonces, tener cuidado, tomar algunas precauciones para que no nos afecte la resistencia final. Obviamente también la industria de la construcción pues tiene algunos productos que mejoran el efecto adverso de los elementos climáticos, cuando de alguna manera el viento, el exceso de temperatura, el exceso de frío también nos afecta. Pero yo pienso que la mejor herramienta, la mejor manera de curar es mantener el concreto hidratado. Eso es lo más importante. Entonces, como estamos hablando del material, a medida que pasa el tiempo y con un buen cuidado, pues el concreto se va endureciendo, que eso es lo que uno requiere finalmente hasta que alcanza su resistencia. Alcanza su durabilidad, su permeabilidad, y durante este proceso y empieza a tener problemas de contracción, de deformaciones, y empieza a modificarse por baja temperatura, sube temperatura, y entonces en un momento dado se puede agrietar. Por eso hay que cuidarlo mucho. El concreto, como todos lo sabemos, tiene una excelente resistencia a la compresión y una baja resistencia a la tracción. Es del orden de la resistencia a la tracción del concreto está comprobada, verificada en ensayos de laboratorio, y a la tracción aproximadamente está entre un 7 y un 10% del F' sub C. Entonces, a nosotros nos interesa es tener compresión, porque la tracción usualmente la tomamos con el acero de refuerzo. La relación agua-cemento. Al principio no lo hablé porque quería esperar llegar a este tema. La relación agua-cemento es importantísimo porque nos está marcando lo que es la durabilidad. Entonces, volviendo a lo que comentaba al inicio de esta exposición, nosotros no solamente tenemos que tener en mente cumplir con una resistencia, con una F' sub C, que eso quiere decir resistencia al concreto a la compresión a los 28 días, eso es lo que nos da la norma del ACI. No solamente tenemos que cuidar esto, sino que ya nos toca meter en nuestro disco duro de nuestras neuronas, en nuestro chip, que tenemos que cuidar y verificar que se cumpla la relación agua-cemento. Si no cumplimos con una relación agua-cemento que nos indica el diseño, que se asume que el diseñador tuvo que mirar bajo qué aspectos, dentro de qué entorno estaba la estructura sometida. En algunos casos, que es lo más general, está sometida porque tiene dentro agua potable o agua residual, si tenemos las plantas de tratamiento de agua residual, o tenemos los tanques, como tienen ustedes un tanque muy grande en el Tujuelo Bajo, ese tiene agua residual, entonces tiene unas características de agresividad diferente a lo que tiene, por ejemplo, el tanque de Santa Ana, para dar un ejemplo, que es un tanque de almacenamiento de agua, o lo que tiene, por ejemplo, un tanque de contacto de cloro que hay en la planta Biestas, por ejemplo, donde el nivel de cloro es mucho más alto que tenga unos de los tanques que tiene el producto de compensación dentro de la red matriz. Entonces, todo eso tiene que mirarse para mirar qué tan agresivo es el ambiente, y adicionalmente no solamente involucra esta parte de las estructuras que están en contacto con el agua propiamente dicha, sino todo lo que está en el entorno. Eso lo tiene muy claro, por ejemplo, la CI 350, dentro del entorno, dentro de la infraestructura de una planta, llámese de aguas residuales o de agua potable, también se han incluido las edificaciones, porque el medio ambiente es agresivo. Uno va, por ejemplo, a una planta de aguas residuales y siente el olor del azufre, es que no lo siente uno, por ejemplo, en el barrio donde uno vive, o a la salida del acueducto. Entonces, fíjense que el ambiente es agresivo, y no necesariamente tiene que estar el concreto bajo el agua, llámese potable o residual. Entonces, hago esa aclaración, porque uno a veces ve, se presentan discusiones, a veces por ignorancia. Pienso yo que es básicamente ignorancia, porque cuando la gente lo conoce, ya acepta las cosas, de que es también necesario que se cumpla, no solamente a la resistencia y la reacción agua-cemento, no solo en las estructuras hidráulicas, sino en las edificaciones que están dentro de estos sistemas, dentro de estas instalaciones de la empresa, ¿sí? Dentro de las instalaciones, por ejemplo, del tanque de Suba, de Casablanca, se me ocurre por decir eso, de Santa Ana, en fin, toda esa infraestructura tiene que cumplir con las normas ACI 350 y con la norma específica de la empresa.
Entonces, estamos volviendo a la gráfica que estamos proyectando, se puede observar fácilmente una curva, una parábola, donde está la relación agua-cemento. Como puede apreciarse, entre más baja sea la relación agua-cemento, es decir, entre yo más me acerque al eje Y, donde está escrito el esfuerzo a la compresión en el eje vertical, mayor es la resistencia a la compresión que tengo. Es importante tener eso muy claro. ¿Qué es la relación agua-cemento? Es básicamente dividir el agua sobre el cemento, sobre el kilo de agua, que es más fácil, en una hora es más fácil, por experiencia lo sé, pues, lo pueden hacer por peso, por volumen, yo sugiero que se haga por peso porque es más fácil de cuantificar y de controlar. Dividido en el cemento. Es proporcional, cuando yo tengo una relación agua-cemento baja, por ejemplo, si tengo 0.45, puedo tener un concreto de 4.000. Si yo tengo una relación agua-cemento de 0.4, por ejemplo, posiblemente tengo un concreto de 5.000, 6.000 puedo tener. Entonces, a menor relación agua-cemento, mayor resistencia. No necesariamente tengo cemento. Puedo tener agua, por eso la literatura dice agua sobre material cementante. El material cementante puede ser cemento, puede ser sílice, puede ser escoria, puede ser otro material. Y no se debe, la norma no lo permite por ensayos y por razones obvias. Yo no puedo reemplazar todo el cemento por fly ash o por ceniza volante, por ejemplo. Es un porcentaje, un 15 a 20%. La norma lo tiene establecido en función del uso que se le dé a la estructura. En nuestro medio, hemos visto en las concreteras se está utilizando esos, desde el punto de vista de durabilidad, eso es bueno. Están haciendo adiciones, o sea que si yo, para poner ejemplo, si yo tengo 300 kilos de cemento, por dar un ejemplo, en vez de tener 300 de cemento, puedo tener 285 y los otros 15 de fly ash, de la ceniza. Generalmente, por estar ubicados aquí en Bogotá, de manera particular los traen usualmente de Termocipa, aquí cerca en la termoeléctrica. Eso que antes era un desecho, que bueno, ahora se está utilizando a raíz de las investigaciones que llevan ya más de 20 y pico de años. Se está utilizando ese material y por eso se dice agua material cementante, para que tengamos eso claro. Es cuando se utiliza el fly ash, el concreto es ligeramente más oscuro, pero en cuanto a resistencia no tiene problema. A veces se demora un poco en alcanzar a los 28 la resistencia, finalmente la alcanza. Tiene de gran ventaja que es un concreto de muchísimo, es mejor, enfrenta mejor la agresividad, es más denso, evita que el cloro, los sulfuros, en fin, el medio ambiente, que cuando tiene uno mal fundido el concreto, pues por ahí penetra la corrosión y afecta el acero de refuerzo. Entonces, uno tiene que tener un control de la relación agua-cemento, depende del diseño, como les decía, y eso en un momento dado puede sacrificar la trabajabilidad, pero hay que cumplir con esas normas, ¿sí? Con baja relación agua-cemento se tienen menos porosidades, ¿sí? Generalmente usar menos agua produce un hormigón de mayor calidad, siempre que el hormigón esté correctamente colocado, consolidado y curado. Ojo, eso es tener en cuenta y tener presente eso. Bueno, aquí quiero hacer énfasis en esto que me parece muy importante. Si volvemos a la primera o segunda lámina que expuse, yo coloqué ahí la norma NS02, donde dice claramente, aquí transcribí, hice corté y pegué el numeral 421 que se llama materiales, y concreto, dice la resistencia al diseño de la compresión mínima para el concreto de las demás estructuras hidráulicas debe ser F' sub C 28 megapascales, 4000 PSI, y la relación agua-cemento deberá ser de 0.45 como máximo. Entonces, a manera de ejemplo, quiero colocar esto que me parece que es muy ilustrativo para los ingenieros, los que están operativos, los supervisores, inclusive para recordarle a la interventoría, porque lo hemos visto. Yo puedo tener una mezcla de concretera, la mezcla del lado derecho, que es la que digamos usualmente por default es la que vende, está en la lista de precios, es la usual, que dice el constructor llama, necesito 200 metros cúbicos de concreto de 4000 PSI y la concretera se lo despacha. Hasta ahí vamos y después volvemos a la historia. ¿Sí? Se lo despacha y llega la hora y nosotros, como ingenieros, no tenemos la precaución de exigir
y verificar esa relación agua-cemento. Entonces, ojo con esto, porque si uno no le informa a la concretera, no es responsabilidad de ellos saberlo. Por eso, insisto, por favor, nos toca adicionar, actualizar nuestro chip de nuestras neuronas y tener presente siempre que debo cumplir una resistencia que me la da, por lo que yo sé que en esta charla hay funcionarios que no son ingenieros civiles, por lo menos. Entonces, tener cuidado, ¿por qué? No solamente debo exigir los 4.000 PSI, sino también tengo que decirle a la concretera o al laboratorio en el evento que me toque por situaciones que se salen de control a veces, tener una relación agua-material cementante o agua-cemento máximo de 0.45, que es la que tengo escrita al lado izquierdo, que es la que me pide la norma. Entonces, ojo con eso, señores, porque a veces, o casi siempre, ya estamos mejorando esto, el que hace la compra es el señor de compra de la empresa, a veces se propone la secretaria, lo hace un contador, un economista, y él no tiene ni idea de esto. Entonces, estar pendientes de esto, de este parámetro, que debe estar escrito en todo plano. Por favor, exíjanlo ustedes cómo funcionan los planos estructurales, deben tener claramente escrita la resistencia del concreto y la relación agua-material cementante. Es obligatorio, porque es la única manera que uno puede exigir esto, y de esa manera, dándole cumplimiento a la resistencia y a la relación agua-cemento, puedo garantizar una vida útil adecuada de la estructura. Si no, no me sirve. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy general. Yo puedo tener este concreto que tengo al lado derecho, que fue el que compré en teoría, con 4.000 PSI, posiblemente va a tener una vida útil de 10 años, por dar un ejemplo. Mientras que tengo al lado izquierdo me puede dar una vida útil de 30 años o más, porque es un concreto más denso. Entonces, ojo con esta parte que es supremamente importante, ¿sí? Y finalmente, que también lo escucha uno en su diario vivir, es: no, pero es que tengo que pagarle más al constructor. Eso no es cierto, porque si la norma tiene establecido que está ahí, los precios ahí de la empresa, pues tienen en cuenta este costo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hay que exigirle a la persona, y eso ahí no hay ningún atropello hacia nadie, simplemente cumpla la norma de la empresa exige mínimo 4.000, o el que indique el diseñador en sus planos y en sus memorias, y una relación agua-cemento de mínimo de 0.45. Obviamente para circunstancias especiales eso puede variar, ¿sí? Entonces voy a leer aquí, perdón, para que no se me pase ninguna idea en este momento. Dice: a pesar de que la mezcla del concreto, o sea el hormigón, puede tener la misma resistencia a la compresión F' sub C, estas pueden presentar diferentes valores de relación agua-material cementante. Perdón. Entonces, al final estoy concluyendo: la mezcla de concreto debe cumplir simultáneamente con la resistencia a la compresión F' sub C y la relación agua-cemento o agua-material cementante indicados en los diseños. Entonces, para mí este es uno de los mensajes más importantes. Yo les ruego a ustedes que tengan esto muy presente. Con eso garantizamos una larga vida a las estructuras, que es un activo muy valioso de la empresa. El dinero, pues, son activos valiosos. Tener en cuenta esto. Y a esto hay que agregarle, señores, importantísimo, pedirle, yo diría que es obligatorio, porque yo sugiero que lo coloquen en los términos de referencia. Es obvio, pero a veces es mejor que quede escrito, que todos los despachos de las concreteras, el constructor tiene que entregarle a la empresa el reporte, porque donde esté escrito el F' sub C y la relación agua-cemento, ¿sí? Por eso, porque es que tenemos en la cabeza solamente revisar resistencia, pero no revisamos la relación agua-cemento. Entonces, debe ser obligatorio que eso esté en los reportes. De esa manera, uno, pues, parte del principio de la buena fe, porque hay que creerle a las personas que ahí ya está escrito. Entonces, estoy cumpliendo. Porque si uno no lo pide, pues nadie lo va a revisar. ¿Y por qué hago la observación y enfatizo y hago tanto hincapié en que se debe pedir el reporte? Porque es que no hay una manera, si uno no tiene ese dato, posteriormente no existen ensayos para yo poder verificar de una manera directa. Por eso ese es el pero, por eso es tan importante exigirlo. Yo no puedo verificar de una manera directa que la relación agua-cemento del concreto que yo tengo es 0.45. Eso es complicado, ¿sí? Hay ensayos indirectos, donde uno, cuando le pasa eso, por X o Y motivo, inclusive yo sugeriría a las interventorías y a la empresa que exija, a pesar de que lo tenga, unos ensayos por métodos indirectos para cuantificar, para verificar este valor. No va a darle nunca preciso, pero se le acerca a la realidad. Por eso digo, lo mejor, señores,
soliciten el reporte de la concretera siempre. Y usted lo tiene, llegaron 5 mixers, perfecto, 4000 PSI, punto 45, porque estaban haciendo un anclaje de una tubería, un box curva, lo que sea. Tengan ese reporte, porque podemos tener diferentes resistencias con diferentes relaciones agua-material cementante. Es decir, la durabilidad no la estoy garantizando y eso es una pérdida económica para la empresa. Entonces hay ensayos indirectos que le toca, y yo creo que así no tenga, sugiero yo también, perdón, me parece una buena práctica, que así uno tenga esos reportes que los debe tener de la concretera, haga algunos ensayos que son métodos indirectos, por ejemplo, un ensayo de penetración de cloruros. Entonces esa es la prueba, la STM 1205 lo tiene, y ahí lo que se hace es un ensayo donde se coloca una probeta y se le aplica energía por X tiempo, y en función del tiempo y la carga que tenga de coulombs, se puede saber si el concreto es denso o no. Entonces da una mejor idea de las cosas, pero no hay como tener el ensayo, por favor. Ese ensayo yo lo he hecho y lo hemos hecho en la Universidad Nacional de Colombia, que es la sede de Bogotá, porque uno debe coordinar con la universidad, porque ellos le facilitan a uno la probeta, o sea, la camisa. No es una camisa, en este caso, la que uno conoce de 15 por 30, sino es más pequeña. Entonces hay que coordinar eso. Y es una buena práctica también tener uno sus cilindros, digamos, el último que lo tenga uno a los 28 días, y ese día rompe uno un cilindro o varios cilindros de los grandes y también rompe estos más pequeños para hacer la prueba que les mencionaba anteriormente de resistencia a los cloruros. Son pruebas indirectas, pero sirven. Pero repito, y excúsenme si me vuelvo necio en esto, pidan el reporte de la concretera. Esa es la mejor prueba que uno tiene de las cosas. Seguimos. Otra de las características que son necesarias es el módulo de elasticidad del concreto. Es necesario cumplirlas o tenerlas en cuenta. Resulta que uno, en mi caso particular, que soy consultor estructural, uno en la oficina hace sus modelos, hace unos análisis muy refinados, trata de evaluar de la manera más cercana a la realidad, porque eso generalmente es lo que como proyectistas trata de imaginarse qué está pasando, cumple con sus normas, cuáles son las cargas que actúa, en fin. Y tiene que asumir un módulo de elasticidad para hacer así lo haga a mano, como cuando vimos muchos de los que todavía estamos vigentes trabajando, vimos el Cross o Tacabella, nos tocó ver, en fin, o pendiente de formación, cualquiera de esos métodos, o como los que hay ahora sofisticados por elementos finitos, con tantas software que hay en el mercado. Entonces, uno tiene que utilizar un módulo de elasticidad que a manera de ejemplo, a manera ilustrativa, lo estoy proyectando acá, para concreto de 21 megapascales, ahí está el valor, y para concreto de 28 megapascales, o sea, 4000 PSI, tenemos que 24.870. Cuando tiene que hacer estructuras viales, que son casos muy especiales del acueducto, se utiliza nuestro código de puentes, que es un reflejo de la AASHTO, y tiene también unos valores para cada uno de esos materiales. Resulta que el módulo de elasticidad, si uno le da un mal curado al concreto, si permita que se le fisure, es decir, no alcance su resistencia, pues toda la memoria de cálculo, todos esos análisis que ha hecho el ingeniero se pierden, se van a la basura, y eso es delicado, ¿sí? Las deformaciones se aumentan, se empieza a filtrar el agua, en fin, serían muchos los problemas que se presentan. Entonces, todo eso va de la mano de lo que hemos venido hablando. Quiero hacer una pequeña parada aquí como para sintetizar lo que hemos hablado. Tenemos el concreto, que es una mezcla heterogénea de materiales pétreos, gruesos, la grava, la arena, material cementante, y tenemos básicamente el agua. Esos materiales, por sus diversos orígenes, pues tienen la mano de obra, es muy importante el cuidado que uno le da al concreto para alcanzar su resistencia. Tenemos que darle un adecuado curado, es decir, garantizar una humedad óptima para poder tener esa resistencia. Tenemos que tener una formaleta bien que cumpla con los espesores que tiene las secciones que mandan los planos estructurales, los planos de construcción. Tenemos que verificar en esos trabajos de obra, tenemos que verificar el recubrimiento del concreto. Las oportunidades que he tenido de hacer inspección de los tanques de la empresa, en otras empresas, uno entra, en algunos casos posiblemente hubo descuido en eso, se ve el acero de refuerzo, está a la vista, pues eso no es bueno, porque está, es decir, el acero es el que nos provee, nos garantiza que la estructura como tal pueda resistir los esfuerzos de tensión, porque ya miramos que el concreto no es capaz de eso.
Entonces, si yo tengo el acero expuesto en un ambiente donde el cloro tiene una concentración alta, y en el caso de aguas residuales tengo unas concentraciones por decir algo, de sulfuros, eso también eso es lo que genera los malos olores, pues entonces se me va a empezar a corroer la varilla y tengo problemas, estoy perdiendo durabilidad. Puede que en los primeros años de vida la estructura como tal, digamos que más bien que mal funciona, pero hay que tener cuidado con esto, señores. También cumplir con el recubrimiento, eso no está escrito, pues sí está en los códigos donde están los recubrimientos mínimos que deben tener las estructuras en función de su uso y de su ubicación, y si está contra el suelo, sobre el terreno natural, o si no está, en fin. Entonces, por favor, revisemos eso. También revisemos, saliendo ligeramente del tema, revisemos en obra que se cumplan los diámetros. Eso es obvio, pero vale la pena recalcarlo, que se cumplan las dimensiones de la varilla que tengan los planos en sus despieces, que se cumplan los traslapos, o sea, que la varilla quede bien ubicada en el elemento, llámese viga, columna, muro, como lo quieran ustedes denominar, que quede bien ubicada. Si usted coloca mal las varillas, en un momento los traslapos van a de pronto ser insuficientes, no hay una buena transferencia de esfuerzos. Todo eso va sumando para que al final, si cometemos errores, pues la estructura puede estar muy débil ante un evento cualquiera durante su vida útil, o puede también debilitar su durabilidad. Y desafortunadamente esos errores, pues generalmente si se van, a no ser que pase algo extraordinario, no se revisen, se funden, y que no va a mirar. Pues más adelante miramos que sí se pueden hacer algunos controles, pero básicamente es hacer las cosas bien, de tener, más que hacerlas bien, tener cuidados particulares, revisarla antes de ordenar la fundida, autorizarla, revisar los recubrimientos, revisar los traslapos, revisar los ganchos, la ubicación de las varillas, en fin. Esas son situaciones que me parecen a mí que se deben cumplir al pie de la letra. Eso de la mano de la durabilidad. Se me pasó algo importante, que va de la mano con los controles de calidad de la magnitud de la relación agua-cemento. Como les decía, no hay una manera directa de hacerlo. Otro método indirecto que hay, que no es fácil hacerlo en nuestro medio, es por microscopía. Eso se hace con luz, y también da unos resultados, pero son resultados aproximados. Entonces, por eso, señores, pidamos el reporte de la concretera. Bueno, volviendo a hablar acá sobre lo que tenemos en este momento proyectado en la pantalla de sus computadores, el módulo de elasticidad de concreto de manera general, pues va muy de la mano con lo de la resistencia del concreto, muy de la mano con el F' sub C. Entonces hay que tener cuidado si tengo problemas de porosidad. Influye también el módulo del agregado, o sea, de la grava, del porcentaje agregado, y cuando el concreto es húmedo, tenemos un valor mayor del módulo de elasticidad del orden del 15%, que cuando el concreto está seco. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los aditivos químicos. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero que tengan muy en mente, señores, cuando llegue el concreto a la obra, por favor no modifiquen el diseño. ¿Qué es modificar el diseño? Es no le agreguen agua, no le echen aditivos, nada que no esté en la mezcla, no esté en el diseño, porque uno pierde el control de la mezcla. Entonces eso no se debe hacer, porque ni el que viene de la concretera, ni el que yo le pagué al laboratorio y le estoy fundiendo eventualmente en una obra. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con esto, porque es usual que a veces le dicen a uno, no, ingeniero, colóquele esto porque es que eso le rinde más y le da más resistencia. Eso es falso. Entonces, por favor, el otro mensaje es: no modifiquemos los diseños. Cumpla resistencia, cumpla relación agua-cemento, consciente del concreto, que no esté expuesto al viento, porque se le va a resecar, y al resecarse pues empieza a fisurarse, por ahí se le meten después los agentes contaminantes, etc. Entonces, volviendo a los aditivos, es necesario, son útiles, pero esos tienen que estar incluidos en el diseño de la mezcla, ¿sí? Y nos sirven para mejorar o modificar algunas propiedades, y para también compensar algunas deficiencias. Son diferentes tipos. Tenemos incorporadores de aire, reductores de agua, retardantes, acelerantes. ¿Qué son los incorporadores de aire? Voy a permitirme leer textualmente lo que está escrito ahí.
Son productos químicos líquidos que se incorporan a la mezcla para producir burbujas de aire microscópicas con el fin de mejorar la resistencia del concreto contra heladas. Útil en zonas en donde se presenta el efecto de congelamiento y descongelamiento, en donde se presentan estaciones, no en nuestro caso. Nosotros estamos en la zona tórrida. Tenemos reductores de agua. Son utilizados para dos propósitos diferentes. Para reducir el contenido de agua en el hormigón en su estado plástico y mejorar su resistencia, y para tener un mayor asentamiento o slump sin adicionar agua. El slump era el esquema que les mostraba al principio, el cono de Abrams, se cuantifica esto. Y los retardadores son productos químicos que retrasan el fraguado inicial del concreto. Generalmente se utiliza en climas cálidos para controlar el fraguado del concreto. Esos son los famosos retardadores. Los acelerantes reducen el tiempo de fraguado del concreto obteniendo resistencias en menores tiempos, útil cuando se presenta el congelamiento. También tenemos los reductores de agua de alto rango, que se conocen en nuestro medio como los superplastificantes. Pueden reducir el contenido del agua entre el 12 y el 25%. Se utilizan para producir concretos de alto desempeño y resistencia, concretos de 8.000, 9.000, 10.000 PSI, perdón, y más. Es esencial en concretos autocompactantes. Podría decirse que estos productos químicos es uno de los inventos más grandes en los últimos tiempos, que manejamos concretos de alta resistencia. Aquí quiero hacer un pequeño comentario en relación con los concretos autocompactantes. No es el tema de la charla, pero digamos que de manera tangencial vale la pena tocarlo. Y es estos concretos, como su nombre lo indica, es decir, más bien, hemos visto en la práctica que por descuido a veces no hemos tenido problemas con la parte de la vibración del concreto. Entonces se me está segregando el material, es decir, me queda la grava en el fondo de la estructura, en el fondo del muro, y obviamente eso no es conveniente, no es sano. Uno puede suplir en la práctica esta situación colocando concretos autocompactantes, como su nombre lo indica, se compactan solos. Entonces ahí se evita uno ese problema. Tienen un costo diferente, cada cual está en libertad de utilizarlo o no. Se diseñan con F' sucede 4.000, la cuestión es de 4.000 PSI. Es una buena alternativa cuando se tienen a veces problemas, cuando no se tienen cuidados o se quiere uno minimizar esos riesgos, existen en el mercado. Su trabajabilidad, es decir, una de sus variables que es el slump o el asentamiento, se controla de otra manera, ya no es con el cono de Abrams, tiene otro manejo, pero es una para ustedes, posiblemente la mayor parte ya saben que existe ese material, pero vale la pena aquí comentarlo. Es muy útil, sobre todo cuando uno va a fundir elementos verticales, inclusive a veces cuando son elementos que no tienen mucha sección, cuando se complica con el refuerzo, cuando hay congestión, pues hay que tener en cuenta eso. Bueno, otro tema son los aditivos puzolánicos. Son ricos en sílice y se agregan en determinado porcentaje. Yo no los puedo colocar ahí, sino con base en un diseño y unos porcentajes que están reglados por las normas. El material puzolánico contiene sílice activa y no es cementoso como tal, a no ser que uno lo humedezca. Es algo similar al cemento y ahí sí genera la reacción. A título informativo la coloco acá y es la que ya genera la cohesión y forma la pasta. Aditivos minerales comunes, las cenizas volantes, son las más utilizadas en nuestro medio, en Bogotá, son bastante utilizadas. La escoria granular de alto horno, el humo de sílice condensado, ese llamado microsílice. Hay empresas, esas empresas multinacionales de los productos químicos para la construcción que las venden como tal. Son costosos, pero son buenas. Dan un buen resultado su uso. Cenizas volantes, la arcilla calcinada, la lutita, entre otros materiales. Las ventajas de estos aditivos minerales, ¿cuáles son? Mejoran la durabilidad, dan un concreto más denso, reducen el craqueo, o sea, el agrietamiento por temperatura, mejoran la trabajabilidad y la cohesión, reduce y mejora el sangrado y obviamente da una mejor resistencia, una mayor resistencia. Eso básicamente es. Muy importante, y hacemos aquí otra parada, por decirlo de alguna manera, voy a leerlo textualmente.
Se deben respetar en la obra los diseños de la mezcla de concreto, tanto en el origen de los agregados cemento y agua como en sus porcentajes. No se debe modificar. Esto es muy importante, ¿sí? No modificar, hay que recalcar eso. Por más de que quiero hacer aquí comentar otros anécdotas que de esa manera pienso uno que se le graban más las cosas y tiene como un mejor aprendizaje. Cuando uno está en la obra, las mixer tienen dentro de su diseño, los plantas, no las mixer, me equivoqué yo en la palabra, las plantas, las concreteras, tienen unos tiempos y para eso también colocan sus aditivos, unos retardantes. Entonces, señores, en la obra no reciban, el supervisor, el inspector de la empresa, la interventoría no lo debe hacer tampoco, no reciban concreto. Si yo tengo que fundir 20 metros cúbicos, que no es que sea mucha cantidad, manera de ejemplo, y él tiene que llegar la mixer a las 4 de la tarde, y llega faltando un cuarto para las 3 o a las 4, hombre, no lo reciban porque van a tener problemas de manejabilidad. No lo reciban y no, pues usted coloca ahí en la ficha, llegó a tales horas y no lo va a recibir. Independientemente de eso, si usted lo quisiera recibir y de acuerdo con su capacidad operativa en la obra, usted posiblemente en ese tiempo no alcanza a manejarlo, a colocarlo en las formaletas, a llevarlo a algún sitio. Entonces, es cuando si uno se descuida, a veces ocurre que el maestro X o Y persona le echa la agüita, porque claro, al echarle agua, como se dice vulgarmente, usted lo bautiza, le da mayor trabajabilidad, pero está cometiendo dos errores gravísimos. Está bajando la resistencia a la compresión y está aumentando la relación agua-material cementante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces ocurre, pero obviamente no debemos hacer eso. No tenemos por qué estar bautizando, como dice uno de manera coloquial, el concreto que me llega en la obra, porque esa no es la idea. Tengo que cumplir con esos estándares. Entonces, no nos dejemos presionar de la mixer, porque es que me regaña el jefe por lo que sea, porque hubo trancón. Pues se sale de control de nosotros, pero finalmente uno es el responsable de la obra, no es responsable del tráfico en Bogotá en un momento dado, o que salió tarde, por lo que sea. Entonces, eso, los documentos, la boleta, la ficha de entrega que debe entregar el conductor de la concretera, el responsable de la obra, verificar la hora la hora máxima que debe llegar y no los acepten después porque ustedes se encartan con ese concreto porque no es manejable, se empieza a endurecer. Y la manera fácil de arreglarlo, pues échale agua. No, señor, no lo hagamos. Y verifiquemos, señores, la resistencia y la relación agua-material cementante. Excúsenme, creo que aquí ¿qué estoy haciendo? Es que no sé dónde vivo ahorita. Seguimos. Ya. Entonces, vamos ahí. Seguimos. Ya digamos que tenemos el concreto fundido, nos fue muy bien, cumplimos con todos los requerimientos que tenemos que hacer para tener un buen producto que nos perdure en el tiempo y tenga la resistencia adecuada. Entonces, después de eso, nosotros tenemos que visualizar el concreto, que quede bien hecho, ¿sí? Y que tenga la durabilidad establecida en los diseños. Entonces, como complemento a los ensayos de control de calidad, que repito, el más usual en nuestro medio es el romper los cilindros, y ahora le vamos a colocar el otro, que es pedirle a la concretera que nos entregue el reporte para verificarlo, y a mí me parece, yo sugiero, no es nada taxativo, ni me faltaba, que hagamos unos controles de algún método indirecto, que no es que haya muchos, como este que les comentaba de la norma STM 120205, es un indirecto por penetración de cloruros, verificar eso, ¿sí? Y obviamente hacer una inspección visual al concreto. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas por fisuración y fraguado, se presenta fisuración por retracción y fraguado, podemos tener grietas, podemos tener deflexiones, hay que tener cuidado en las estructuras de concreto, en las losas, en las vigas, en los muros, tener un buen apuntalamiento, para que no se me deforme la estructura. Cuando yo quite la formaleta no me quede con barriga la estructura. Para evitar abombamientos, usualmente a veces se presenta en los muros porque no está bien confinada la formaleta. Para evitar el spalling o el desprendimiento, es como si uno cogiera a cortar pedazos de mantequilla, a veces pasa el spalling del concreto, o sea, no es un error constructivo. Y un aspecto muy importante que uno debe verificar durante la construcción y cuando va a visitar estructuras, verificar las juntas.
Las juntas no se colocan en los diseños, sino se construyen con base en esos diseños por caprichos del diseñador, tienen una función. En general, la función es permitir el movimiento, que se expandan o se contraen en función de la temperatura, los cambios del delta de temperatura, de los cambios en el transcurso del día, en la madrugada hace frío, en la noche está más caliente, en fin. Entonces uno tiene que verificar que esas juntas que no estén obstruidas y se puedan mover, que tengan movimiento. Y otras juntas que no son menos importantes, que no son necesarias, para garantizar estanquidad en esas paradas de fundidas, en algunas estructuras se utiliza, son las juntas de construcción, son diferentes a las que en nuestro medio son las famosas B15, por dar alguna referencia para ubicarnos, y las otras juntas son las juntas O22 que cumplen una función más estructural, porque permiten los movimientos de la estructura. Entonces uno visita la estructura y en función de lo que encuentre, pues tendrá que tomar algunos correctivos. Entonces, las estructuras existentes, uno, después de que dan fraguado, es decir, se han endurecido y verificamos sus propiedades y sabemos que ya están funcionando bien, es conveniente, a veces se requiere hacer ensayos. En algunos casos, no es, digamos que, a mi juicio, pues, no es conveniente, salvo situaciones muy particulares, estar sacando unos núcleos de concreto. Por eso está el récord de la obra, está mucha otra información que uno puede apoyarse en eso. Si hay que hacerlo, pues se hace, obviamente, pero tratar de minimizar, porque esos ensayos, pues, fisuran el concreto para meter el taladro, sacar el cilindro, luego hay que reparar, en fin. Pero si hay que hacerlo, se hace, obviamente. Pero en nuestro medio, la ingeniería tiene, la tecnología, tenemos al alcance los famosos ensayos no destructivos, ¿sí? Esa es la idea, tratar de echarle mano a estos ensayos para verificar, y eso se complementa obviamente con una inspección visual del ingeniero estructural. Las pruebas no destructivas se pueden aplicar a concretos existentes o viejos y a estructuras nuevas. Entonces uno puede utilizarlo para control de calidad de prefabricados o en construcciones in situ. Aparentemente no hay cumplimiento de una especificación, entonces habrá que verificar qué está pasando, para monitorear el refuerzo, para localizar y determinar cualquier grieta, fisuras o hay pasillos, para verificar la uniformidad del concreto. Fíjense que eso también es usual, ¿no? Por problemas de segregación, uno a simple vista puede que lo vea bien, pero resulta que dentro de su altura o su longitud, si es un elemento horizontal o vertical, podemos tener, si no es homogénea la mezcla, vamos a tener problemas en que la estructura sea capaz de resistir los esfuerzos a la compresión que tenga, ¿sí? Ayuda a determinar las zonas en donde haya pérdida o representatividad de las características de la mezcla, lo que les acabo de comentar. Monitorear cambios en las características del concreto. Entonces la inspección visual es básica para tener una idea de cómo está la estructura. La estructura uno mira, observa, en función de si es un muro, dice uno, hola, ¿por qué está esta fisura o se presenta este problema en el arranque losa inferior vástago del muro? Ahí están concentrados los mayores esfuerzos. Entonces, ¿qué está pasando? De un momento no es tan grave unas fisuras en ese sitio a que sea en la corona del muro o en otros sitios. Uno ya lleva una visión del estado de esfuerzos que genera la estructura, y con base en eso, pues, le da un peso significativo a lo que se está presentando, si es grave, si no es relevante, o qué correctivos se deben tomar. Entonces, la experiencia del ingeniero estructural nos ayuda a establecer las posibles causas de daño e identificar qué ensayos no destructivos, esa es una abreviatura que utilizo acá, NDT, se podrían emplear con el fin de investigar el problema. Entonces, la literatura tiene muchos métodos. El potencial eléctrico, pues, para medir la corrosión del refuerzo. La prueba del martillo, del famoso esclerómetro, pues, sinceramente no es que sea muy significativo, pero mucha gente lo hace. Hay que tener con mucho cuidado esos resultados, porque básicamente uno debe tener, para hacer las cosas, y la literatura es muy cara en eso, esa no es una prueba, digamos, de las más relevantes. Pues a veces se hace para tener una idea de las características. Pero para eso es como un martillo, como una cosa, ahora le van dando golpes. A ustedes se les muestran en los ensayos que a veces entregan a algunas empresas 300 lecturas de eso, eso no sirve básicamente para nada. Pero básicamente lo que nos toca es, en síntesis, eso hay que
primero hay que calibrar ese martillo en un concreto que uno sepa qué resistencia tiene, unas características de la superficie, en fin, y luego ya con base en eso sí se puede aplicar en otros puntos de la estructura que se va a evaluar. Da una idea, pero digo que no es con base solamente en eso, no puede uno tomar decisiones, sería descabellado hacerlo. Otras pruebas que se hacen, medir la carbonatación, ¿viste? Si uno ve la humedad, lo hace, en fin, y lo va mirando. Usualmente eso se elimina, la carbonatación con una buena lavada y con un cepillito, son los que hace uno la limpieza del baño de su casa. No tiene que hacer cepillos de cerda de acero, que a veces en general lo que hacemos es más males que bienes para que algo beneficioso para la estructura. Pruebas de permeabilidad, para medir el flujo del agua a través del concreto, para medir, otra prueba para medir la distancia entre varillas, y así como su diámetro, pruebas radiográficas, pruebas de pulso ultrasónico, se utiliza principalmente para medir la velocidad del sonido del hormigón y por lo tanto su resistencia a la compresión, pruebas de topografía y básicamente en nuestro medio no hay más. Quiero hacer un comentario en relación con la prueba de velocidad de pulso ultrasónico. Me parece una prueba útil, una prueba no destructiva. Aquí ya hay algunos laboratorios que hacen ese ensayo y simplemente con base en la velocidad de onda que genera el ensayo, está obviamente tabulado por ensayos previos que se hicieron para poder tener esa norma en firme, y se puede establecer entonces la resistencia que tiene el concreto. Esa es la norma, la que les estoy mencionando de la prueba, la velocidad de pulso ultrasónico, es la norma ASTM-C 597, que en nuestro medio, la NTC 4325. Entre otras cosas, no solamente nos sirve para verificar esto, sino como uno puede hacer a diferentes, por ejemplo, del muro a diferente altura, pues en un momento, si se necesita, hay alguna duda, pues se puede verificar la homogeneidad del concreto, es decir, que haya quedado bien gradado, que no haya tenido segregación, porque a veces se aprecian en estructuras, no es ningún invento, hay ensayos al respecto, donde uno tiene una resistencia adecuada en la parte superior del muro, por ejemplo, pero en la parte inferior el concreto es como un calado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo segregación. Entonces, este tipo de pruebas nos facilitan el trabajo a todos, porque no debilita uno la estructura dándole golpes y sacando allá, vibrando el concreto para sacar el núcleo, y nos da un resultado que nos puede servir para tomar una decisión respecto a qué hacer. Les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a esto. Y si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Plinio, por haber compartido pues toda esta experiencia sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y antes de continuar con la rueda de preguntas, les pido el favor que activemos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso al ingeniero Plinio por la presentación realizada el día de hoy. ¿Ya la podemos quitar, la presentación del computador? No sé, pregunto. Sí, señor. ¿Sí? En este momento tenemos la mano levantada por parte del ingeniero José Manuel de la Torre. Primero que todo, mil gracias por esa conferencia magistral tan clara que ha compartido con el Acueducto de Bogotá, con los funcionarios de la empresa de acueducto. Muy útil. Y pues usted es y ha demostrado ser un gran profesor. Entonces, quiero hacerle una pregunta. Sí, señor, con mucho gusto. La empresa de acueducto hace 20 años o un poco más construyó el interceptor Río Bogotá, que es un túnel que va desde el canal Torca hasta la planta del Salitre, en una longitud aproximada de 10.5 kilómetros, con diámetros importantes. Eso fue construido a través de pipe-jacking y pues ese túnel prácticamente fue construido en concreto. Ha venido operando satisfactoriamente durante este tiempo. Pero pues para evitar, digamos, sorpresas, como lo que en el año 1997 la empresa de acueducto tuvo que afrontar con
con el caído de algunas secciones de los túneles de Chingaza, que puso en riesgo el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá. Y después de ese momento, en el año 1997, hasta prácticamente 20 algo de años, no tanto, sí, 20 algo de años después, se ha venido haciendo un trabajo de aplicar concreto, digamos, a estos túneles, reforzándolos y evitando pues de esta forma que vuelvan a colapsar, aunque pues eso nadie lo puede garantizar. ¿Qué podríamos o qué nos sugiere usted como experto en el tema del concreto hacer para estar seguros de que la salud del concreto, de este interceptor, efectivamente se mantenga bien? Ya. A mí me parece prudente hacer una aclaración, José Manuel, es la siguiente. Ese tramo del interceptor es tubería, es payaqui, ahí no fue túnel. Sí, es correcto, es correcto. Sí, sí. Pues es Pero exactamente... el Sí, punto es que es siempre. concreto. Sí, pues si se desempataron los tubos, pues hacerle el correctivo y si el problema es que el concreto se ha degradado, desconozco los motivos sinceramente, pues sinceramente no veo sino hacer una reparación de la superficie, porque no conozco el daño para minimizarlo y para darle la protección adecuada al acero de refuerzo. Algunos, sí, dependiendo del tipo de tubería que tenga, no conozco el detalle, pero sería algo por el estilo. Pero eso es un payaquen, eso fue tubería que se va empujando. El payaquen es un gato que va empujando un tubo tras el otro. Sí, señor. Es correcto, pero a ver, lo que nosotros sabemos es que cuando se hace, digamos, una inspección, pues hay que hacer una inspección rigurosa para saber cómo se encuentra, digamos, esa estructura de concreto. Es una estructura que ha venido operando hace 20 años y pues no puede salir de servicio. ¿Existe, digamos, algún método que nos permita realizar, digamos, como un diagnóstico de cómo está ese concreto hoy después de 20 años? Pena que no, encerrado ya. Me estaba acordando ahora, la empresa de Acueducto de Bogotá ha utilizado unas juntas que son alemanas, se llaman Caprema. Y cuando tienen problemas en las juntas los utilizan y el funcionamiento ha sido excelente. Si quiere averiguar en la empresa internamente esa parte, si el problema es de juntas, han utilizado eso y con unos resultados bastante satisfactorios, bastante buenos. Yo diría que más que satisfactorios. Ok, muchas gracias, Plinio. No, señor, con gusto. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, en lo que esté a mi alcance, la responderé. Gracias, ingeniero. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. Si alguien pues quisiera realizar alguna pregunta o un comentario, lo invitamos a que levante la mano y abra su micrófono. Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas. Nuevamente, pues le agradecemos al ingeniero Plinio por su conferencia magistral y también le agradecemos a todos por su participación. Y pues muchas gracias y nos vemos pues en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz resto de día para todos. Muchas gracias, ingeniero Plinio. No, señora, con mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias por la paciencia de soportarme este tiempo, que a veces es cansón, pero yo pienso que le debería dejar como unos puntos básicos. Y para mí, escúcheme que regáleme unos 2 minutos y cerramos, es
revisar que se esté cumpliendo con la resistencia a la compresión y también que se esté cumpliendo con la relación agua-cemento. Eso es básico. Y lo otro es consentir al concreto bastante para que nos rinda, darle los cuidados, mantenerle la humedad, o sea, el agua para que tenga finalmente la resistencia con la cual y la durabilidad para la cual fue diseñado. Yo creo que no es más, sí señor, porque es que el concreto, como decía, es compuesto por muchos materiales, entonces es más, depende mucho del cuidado que uno tenga y de la mano de obra, si pues son diferente al acero, que ya viene básicamente de acería, pues también hay que obviamente hacer sus controles en obra, pero es menos, vamos por decirlo de alguna manera, menos exigente que el concreto. Sí, señora, y no siendo más, si hay alguna pregunta, pues nuevamente estoy disponible. Bueno. Muchas gracias, ingeniero. Parece Sí, que no señora. tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, les deseo un feliz día a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, ingeniero Plinio, muy amable. Gracias, hasta luego. A ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Chao.